Un segundo. Listo, podemos comenzar. Hola, muy buenos días. Les quiero presentar a María de la Luz Ponce Ávila, fundadora del Club de Exportadores. Fue galardonada como la persona Erendira 2021. Inversionista, conferencista, emprendedora, consultora de negocios con más de 20 años de experiencia. Licenciada en Comercio Internacional, maestra en Dirección Logística Integral. Actualmente es delegada del Estado de Michoacán de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Presidenta del Club de Exportadores y presidenta de Mujer y Poder. Analista y articulista de diversos medios de comunicación. Mujer Líder 2020 que otorga la Asociación de Exportadores de México y fue nombrada por la revista Red de Negocios como una de las 50 mujeres más influyentes de América Latina. Les presento a Lucy Ponce. Hola, Lucy. Hola, Has. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Estoy muy contenta. Les pido de anticipo una disculpa por el tema de la cámara, que de pronto nos está haciendo pasar una mala jugada, pero bueno, pues vamos a intentarlo, aunque con el tema de la cámara se vaya la imagen, creo que se sigue escuchando mi voz, así que lo vamos a ir intentando de esa manera. Muchísimas gracias a todos los jóvenes que hoy están aquí. Aunque como ya pudieron escuchar a Has, mi área de expertise está en el área del comercio internacional, que es a lo que me dedico. Justo pues estudié esa carrera hace ya muchos años y pues actualmente tengo el honor de presidir a un grupo de exportadores mexicanos. Quiero contarles que, bueno, este es un emprendimiento propio. Nosotros con otro compañero vimos la necesidad que había a partir del cierre de ProMéxico de poder hacer promoción de nuestro país en diversas partes del mundo. Así que con muchísimo gusto me contaba Has que, bueno, pues ustedes estudian lenguas extranjeras y que también visitan varios países. Así que, bueno, pues el día que quieran, nosotros tenemos presencia en Francia, en Holanda, en Bélgica, en distintos países de América Latina, tenemos oficina en Estados Unidos, en Canadá. Así que, bueno, pues ustedes pueden ser parte de esto que nosotros hacemos. Y bueno, la vida no se convierte en un proceso lineal. Yo quisiera decirles que van a salir de la escuela, que van a encontrar un trabajo, van a emprender una empresa y que van a ser felices para siempre. Eso tendemos muchísimo a pensar que nuestro proceso en la vida es lineal, pero la verdad es que cuando salimos de la universidad nos damos cuenta que la realidad es otra. Incluso muchos de ustedes estando dentro de la universidad, pues les toca trabajar para poder sostener sus estudios y se van dando cuenta de que hay decisiones que ir tomando. La vida se presenta mediante retos y bueno, pues uno de los retos más grandes que yo tuve en mi vida fue justamente en el año 2008, en donde estaba viviendo en el puerto de Manzanillo, pero imagínate que en ese punto de mi vida había quebrado mi negocio, un negocio en donde había puesto como garantía mi casa, había puesto como garantía pues mis ahorros, los ahorros que yo tenía. Es un negocio en el que yo había apostado todo. Cuando tú no estás bien en la parte emocional, tampoco estás bien en la parte de los negocios. Esa es una lección que me tocó aprender de manera muy dura. Y eso también pues me llevó a que mi relación de pareja se terminara. En esa época, en Manzanillo, pues se dio una situación también de violencia muy similar a la que vivimos ahora. Y el que era el abuelo de mis hijos fue secuestrado. Nosotros tuvimos que salir de Manzanillo básicamente pues escondidos, bajo protección gubernamental, por unas situaciones. Ustedes están muy jóvenes, pero a lo mejor sus papás se acordarán que en Manzanillo en aquella época encontraron unos contenedores con millones de dólares. Entonces a mi suegro es el que le tocó, porque él estaba como subdirector de una de las principales operadoras del puerto de Manzanillo. Entonces, la verdad es que vivimos una situación caótica. Y para el diciembre de ese año, que yo puedo considerar uno de los peores años de mi vida, pues básicamente no sentía que valía cero, sentía que valía menos cero, muchísimo más abajo.
Con el tiempo aprendí que también eso tiene pues un efecto. En realidad, cuando las cosas empiezan a salir mal de muchísimas maneras. Y hay un momento de mi vida en el que yo empecé a sentir demasiada frustración, empecé a sentir demasiado enojo, empecé a sentir una depresión tan grande que incluso yo decía, bueno, pues es que yo me quiero morir. Y literalmente, pues estaba en un punto en el que yo decía, bueno, pues no tengo ni la menor idea de hacia dónde voy, ni qué es lo que quiero hacer. Y bueno, esta parte de mi vida me gusta cuando dice Waze, ¿no? O alguno de los GPS que tienes que recalcular. Entonces llega un momento en el que a mí me hubiera gustado haberlo hecho cuando salí de la universidad, que era generar justo pues un proceso de planeación de qué era lo que yo quería hacer y hacia dónde me quería dirigir. Pero la verdad es que, como les decía hace un momento, pues eso no resulta siempre fácil ni como nosotros lo pensamos. La vida me llevó a tomar infinidad de cursos y talleres, a meterme a conocer muchísimas disciplinas, herramientas del coaching, del liderazgo, irme a tomar distinto tipo de cursos con muchas personas que conocí a lo largo del camino. Y bueno, básicamente hoy les quiero contar pues de algunas herramientas que yo aprendí y que espero que puedan ser útiles para que ustedes puedan pues generar procesos más exitosos en su vida, poderles aligerar el camino. Y bueno, pues les quiero compartir hoy un taller al que nosotros, bueno, al que yo denominé efecto mariposa. ¿Me puedes confirmar si ya ven la presentación? A ver, creo que tenemos ahí un poco de problemas con la cámara. Voy a cerrar la cámara para poder compartir. Hijas, ¿me ayudas y me dices si ya se ve? ¿Ya nos las en qué, perdón, Lucy? ¿Ya ves, ya se ve la presentación? ¿Ya la ven? Ya se ve, claro. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues yo quise compartir este tema el día de hoy con ustedes, que se llama efecto mariposa. Existe un proverbio que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir del otro lado del mundo. Y no sé si ustedes han escuchado justo que existe pues una teoría que se llama la teoría del caos. Y pues vamos a ir platicando de eso. La primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué te trajo aquí? Y no es qué te trajo al salón de clases o qué te trajo a la oficina al momento en el que tú estás conectado, sino qué te trajo a ti hoy a este momento de tu vida. Y creo que muchas veces, la mayoría de las veces incluso, ni siquiera somos conscientes de qué es lo que nosotros estamos viviendo y por qué estamos en el lugar en donde estamos. Entonces, te voy a invitar a que vayas haciendo como un proceso de reflexión. Por ejemplo, ¿cómo llegaste a la carrera que hoy estás estudiando? ¿Quién te invitó? ¿Quién te habló de esa carrera? ¿Cómo supiste que era lo que tú querías estudiar? Después, cómo hiciste el examen, en ese proceso de selección, cómo estuvo que tú te quedaras ahí, por qué estás viviendo ahorita en Colima. Y entonces nos vamos dando cuenta de que existen muchos factores en la vida, pues que se van alineando para que las cosas sucedan. Quiero decirte que lo que nos trae a este momento de nuestra vida son nuestras decisiones. A veces son conscientes y a veces son inconscientes. No siempre tenemos la posibilidad de decidir conscientemente lo que queremos porque no nos han enseñado cómo hacerlo. Entonces, a veces le llamamos destino a todas las tragedias que nos pasan, pero no nos estamos dando cuenta que nosotros las estamos generando. Por ejemplo, dices, oye, pues es que tengo un novio tóxico y es que ese novio me maltrata y termino con ese novio, pero me encuentro con otro novio tóxico. Entonces, habría que revisar pues cuál es el patrón o qué tipo de persona es a la que estás atrayendo a tu vida y por qué la estás atrayendo. Y no hablo desde una ley de la atracción, hablo desde una parte emocional, porque los seres humanos nos vamos relacionando pues con los otros a partir de nuestras propias heridas, de lo que vivimos o de lo que dejamos de vivir en nuestro entorno familiar. Hay, por ejemplo, una teoría que son las teorías
de las 6 heridas del alma. Entonces habla de una teoría de abandono, o hay una herida de injusticia, o hay una herida de traición, etcétera, ¿no? Para que ustedes vayan dándose cuenta, pues hagan un proceso aquí de reflexión. ¿Qué cosa controla y determina nuestra calidad de vida? Es decir, el cómo vivimos. Bueno, pues son los significados que nosotros le vamos a atribuir a cada cosa. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, oye, pues es que tengo una enfermedad y esta enfermedad no tiene cura, ustedes yo creo que deben de conocer a alguna persona que cuando a alguien le detectan, pues no sé, un cáncer, entonces esta persona se deprime, se decae, se siente mal, no sabe qué hacer con su vida. Pero también hemos visto a otras personas que a partir de que les detectan una enfermedad que tampoco tiene cura, pueden transformar su vida en una nueva realidad, generan grupos, comparten, generan procesos de prevención. Hay una historia que a mí me encanta de una chica que se llama Daniela, que ella justo enfermó de SIDA y a partir de su enfermedad dedicó el tiempo que le quedó a generar conciencia entre los jóvenes para poder cuidarse. Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros estamos pasando por un mal momento, es cuál es el significado que nosotros le estamos dando a ese mal momento. Nos podemos poner en un papel de víctimas y sentir que todo está ocurriendo en contra nuestra, o también podemos darle un resignificado y tener a veces una mejor actitud. No siempre podemos cambiar las cosas que nos están sucediendo ante la muerte de un familiar, ante situaciones adversas que no están en nuestras manos, pero siempre podemos decidir la actitud con la que nos vamos a enfrentar a esa situación. Así que eso es muy importante. Este círculo del éxito que hoy les quiero platicar es también un círculo que yo aprendí en una de las capacitaciones con Tony Robbins. Si no lo conocen, yo los invito a que lo sigan. Para mí es uno de los grandes maestros y mentores del mundo. Él capacita a presidentes, a grandes personalidades, a artistas, para que puedan llegar al top dentro de su vida, ¿no? Para que puedan generar pues el éxito. Aquí habría que hacer, pues, entre comillas, ¿qué significa el éxito? Y el éxito, pues, tiene que ver con aquello que nosotros queremos lograr. El éxito, afortunadamente, no tiene el mismo significado para todos. Para mí, el éxito puede estar en vivir en otro país, para otra persona el éxito puede estar en tener una casa, para otra persona el éxito puede estar en tener un trabajo o tener una plaza. Cada uno de nosotros tenemos un esquema de éxito diferente. Pero entonces, ¿en dónde empieza el círculo del éxito? Pues el círculo del éxito empieza con los resultados. Y entonces, cuando yo te hacía la pregunta de qué te trajo aquí, pues tiene que ver con los resultados que ahora tienes. ¿Tú te sientes contento con lo que hoy tienes en tu vida? ¿Te gustaría que las cosas fueran de manera diferente? ¿Qué cosas en tu vida podrían ser de manera diferente y cómo podrían ser de manera diferente? A veces, cuando estamos estudiando, sentimos que no tenemos como muchas opciones, pero en realidad podemos empezar como desde nuestras calificaciones. Hoy yo tengo las calificaciones que yo quiero, o estoy reuniéndome con un grupo de personas que no están haciendo que yo sea la mejor versión de mí. Tenemos que entender en esta parte de los resultados algo muy importante. Quiero que se graben esto. Revisen quiénes son las 5 personas con las que ustedes más se reúnen. Porque también dice Robert Kiyosaki, paréntesis, si no lo han leído, por favor, búsquenlo. Es uno de sus libros obligados para la vida, el de Padre Rico, Padre Pobre. Pero Robert Kiyosaki también, que es uno de mis mentores, dice que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos reunimos. Entonces, tú eres el promedio de calificaciones de las 5 personas con las que más te juntas, eres el promedio de ingresos o vas a ser el promedio de ingreso de las 5 personas con las que más te reúnes. Entonces, ¿de qué hablan estas personas con las que tú te juntas? Hablan de salas de las clases, hablan de generar proyectos, hablan de irse de viaje, de animarse a conquistar sus sueños, ¿de qué hablan? Entonces, el círculo del éxito empieza midiendo lo que hoy tenemos, que son nuestros resultados. ¿Por qué? Porque el pasado, pues no lo podemos cambiar, pero sí podemos hacer que el futuro sea diferente.
Y después tenemos que empezar a revisar cuáles son nuestras creencias o cuáles son esas certezas que a veces nosotros tenemos y que las venimos arrastrando de manera inconsciente. Es como cuando había una señora que cocinaba en su casa y partía siempre el pescado a la mitad para poderlo cocinar. Y entonces una vez su marido le preguntaba, oye, pero ¿por qué partes el pescado a la mitad y no lo cocinas completo dentro de la cazuela? Y ella dice, no sé, porque mi mamá lo hacía siempre así. Y entonces un día le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿por qué cuando vas a cocinar el pescado lo partes a la mitad? Y entonces ella le dice, porque bueno, la cazuela que yo tengo no cabe el pescado completo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que a veces hacemos las cosas por repetición sin ponernos a revisar por qué las estamos haciendo. Entonces, lo siguiente que tenemos que empezar a revisar tiene que ver con nuestro potencial. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es eso que yo podría hacer sin que me pagaran? Y ahí es donde podemos encontrar nosotros nuestra pasión. Es a dónde quiero llegar, cómo me visualizo en el futuro, cuáles son esas cosas que yo quiero tener, que yo quiero hacer. Hay personas que pueden decir, oye, pues es que yo me veo dando clases de inglés en Italia, ¿no? En un pueblo allá perdido de Italia que se llama Rimini. Ok, bueno, ese es tu sueño, tienes el potencial para hacerlo porque los idiomas se te dan, pues aprovecha ese potencial, tienes la capacidad de adaptarte a vivir a otro país, aprovecha ese potencial. Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Y aquí vamos a hablar de estadísticas. Quiero darte una estadística que a mí me parece en lo personal muy cruel. El 95% de las personas no cumplen con sus sueños. El 95%. Entonces, ¿qué nos hace falta? Bueno, pues nos hace falta generar acciones. Si nosotros solamente pensamos, híjole, pues es que a mí me gustaría vivir en Italia, pero no empiezo a generar un ahorro porque yo digo, no, pues es que es muy caro, es muy difícil, ¿cuándo voy a llegar a Italia? Entonces, ahí yo estoy teniendo, pues, complicaciones que tienen que ver con mi manera de ser, con mi manera de pensar, pero también con mi manera de actuar. Entonces, yo puedo proponerme una meta y aquí es algo muy interesante que les quiero contar. Yo soy emprendedora y me gusta generar negocios. Yo he tenido la oportunidad de perder mucho dinero en el camino. Me he equivocado de muchísimas maneras. Ahorita les puedo contar más de una y se los cuento al final. Les cuento alguna. Pero ¿qué pasa? Escuchaba el otro día a un chico que me decía, no, pues es que yo voy a emprender porque quiero emprender y me voy a dedicar un año al emprendimiento. Si veo que no me funciona, ya hago otra cosa. Y entonces para mí fue casi como decirle, pues te ahorro ese año, no emprendas, ya dedícate a otra cosa. Y entonces fue así como de que alguien me dijo, pero ¿por qué eres una matasueños? Le dije, no, no soy una matasueños. Al contrario, a mí me gusta incentivar a las personas a que puedan conquistar sus sueños. Y me dice, ¿por qué le dices eso? ¿Por qué creen que se lo digo? Aquí sé que ustedes están en un salón y que no nos podemos a lo mejor expresar uno por uno. Pero ¿por qué les digo esto? Bueno, porque el emprender algo, el iniciar un sueño, no tiene que ver con una cuestión de un año. Tiene que pasar 1, 2, 3, 5 años, 10 años para que nosotros empecemos a encontrar todo nuestro potencial. Les decía al principio, me gustaría que su vida fuera lineal y que fuera perfecta, pero la verdad es que la vida nos va presentando distintos cambios. Entonces, la vida no es perfecta y tendemos a sobreestimar lo que puede suceder en un año y dejamos de ver lo que puede generarse a largo plazo. Aquí el truco está en saber hablar con nuestra mente y esperar por esa recompensa hacia el futuro y es empezar a ahorrar. ¿Qué pasa con la mayoría de los mexicanos que están endeudados con Electra, con Coppel, con alguna tarjeta de crédito? ¿Por qué? Porque ven una oferta y quieren tener algo ya, cuando en realidad tendremos que tener esa capacidad de decir, ahorro ese dinero, porque además si yo lo compro de contado, me va a salir más barato. Y eso es solamente un ejemplo de algo que podemos hacer. ¿Qué pasa entonces con nuestras creencias? Para mí era como muy difícil identificar si tenía o no alguna creencia. Para mí una creencia limitante era el tema del inglés. Hablando con ustedes, se los quiero confesar que para mí el tema del inglés era un tema
que pues estudié desde la secundaria y luego la prepa y luego la universidad y me metí a 20,000 cursos de inglés y la verdad es que no se me daba y yo pensaba que era muy mala para el inglés y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y pues mi creencia era que no podía, que yo no era suficiente y eso nos pasa a muchos en distintas áreas de la vida. Pero ¿qué creen? Que la creencia, bueno, pues era solamente eso. Cuando tuve ya la oportunidad de quedarme sola en Holanda por una temporada y que ya nadie me acompañó a comprar nada, sobreviví. O sea, tuve la oportunidad de tomar el tren, el camión, de comprar, de poderme comunicar, de poder comprar los tickets del metro, o sea, de que la gente me ayudara, de poder pedir, ¿no? Orientación y nunca me perdí. Entonces, la verdad es que a veces tenemos estas creencias que no nos permiten crecer. Hay creencias que son limitantes y también tenemos creencias positivas. No crean que todas nuestras creencias son limitantes. Tenemos que tender a ir cambiando nuestras creencias. Por ejemplo, una creencia que nos enseñan mucho con respecto al manejo del dinero es que tienes que trabajar mucho para generar dinero. ¿Y en dónde dice? ¿En qué parte dice que tienes que trabajar muchas horas? Si hoy yo te dijera, tienes la oportunidad de pedirle al genio de la lámpara una lista de deseos, ¿qué le pedirías? La mayoría dice mucho dinero, le pediría salud, le pediría una casa, pero cuando tú les preguntas a las personas cuánto es más dinero, pues normalmente no tienen una idea. Si yo te dijera hoy, ¿cuánto es más dinero? 10 pesos es más dinero, 1,000 pesos es más dinero, $1,000,000 es más dinero. ¿Cuánto quieres pedir? Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestras creencias limitantes, porque nuestras creencias limitantes que van a generar acciones pequeñas. Vamos a poner el ejemplo de la entrada a un gimnasio. Si tú te vas y te inscribes a un gimnasio por el solo hecho de inscribirte al gym, pues no vas a tonificar tu cuerpo y no te van a salir los cuadritos del abdomen. Entonces, si yo solamente me inscribí al gym y solamente voy una vez a la semana, pues ¿cuáles creen que van a ser mis resultados? Mis resultados van a ser malos. Y entonces, ¿qué pasa con ese resultado? Bueno, pues que va empeorando mi autoestima. Así que mucho ojo con aquello en lo que ustedes están poniendo la atención, chicos. Me encanta esta imagen porque pues el pasado cambia, se actualiza de manera constante. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Kung Fu Panda que dice que el pasado es historia, que el futuro está por venir, pero que pero que el hoy es un regalo, que por eso se llama presente o algo así. El tema es que el presente es esto que estamos viviendo de manera continua y la mayoría de nosotros estamos sufriendo de ansiedad. O sea, cuando tienes estas crisis de decir, ay, no sé qué voy a hacer de mi vida, estamos teniendo una creencia limitante sobre el futuro, estamos viviendo en ansiedad o cuando vivimos en exceso de pasado, vivimos en depresión, porque quisiéramos a veces que las cosas fueran de manera diferente y eso no se puede porque la vida está justo en un constante cambio. Entonces, ¿qué pasa con el aleteo de una mariposa? Dice esta teoría que el aleteo de una mariposa en Sri Lanka puede provocar un huracán en Estados Unidos. La respuesta es sí, ¿no? Ahí ustedes pueden entrar a ver, hay múltiples investigaciones que se han hecho sobre esto, sobre la teoría del caos, que lo que quiere decir es que un pequeño cambio, una mínima variable en algo que estemos haciendo puede hacer puede darnos un resultado completamente diferente y nosotros a veces tendemos a desestimarlos. Los cambios no son ni positivos ni negativos, son cambios. Lo que tiene que ver es justo cómo asumimos eso en nuestra vida. ¿Cuál es la actitud que nosotros podemos tomar hacia eso que nos sucede? Y les quiero hacer aquí pues una cuenta. Hablando de temas matemáticas, porque pueden decir, oye, pues eso del efecto mariposa suena muy bien, pero como que no me late tanto. Si nosotros tenemos aquí esta ecuación matemática donde me dice
no hacer nada es 1 a 365 días, bueno, pues el resultado es 1. Pero si nosotros tenemos un progreso pequeño y constante del 0.01 diario, 0.01, que si ustedes lo ven en una regla, así pues es una cuestión de un cambio milimétrico. Hay una completa diferencia al final del año y esto aplica en temas de dinero, de actitud, de conocimiento. Entonces, si yo empiezo a generar un pequeño cambio, pues a lo mejor el resultado no lo veo en 1 año, en 2, a lo mejor lo voy a ver en 10, pero esa decisión que hoy estoy generando puede cambiar pues dramáticamente el rumbo de nuestra vida. ¿Cuál sería mi recomendación para ustedes? Empiecen a centrarse en hacia dónde quieren ir. Ahorita ustedes están en una etapa padrísima, están terminando la universidad, están empezando a revisar qué quieren hacer y entonces empiézate a preguntar en dónde te gustaría estar en los próximos 5 años, cómo visualizas eso que tú quieres, vas a tener una condición económica positiva. Ahora, mucho ojo, porque a veces nosotros tendemos a pensar que tiene que ser como lo vivieron nuestros papás. Entonces, permítanse hacerlo de manera diferente si las condiciones en las que están sus papás no son las condiciones en las que ustedes quisieran estar. Entonces, empiecen a centrarse en aquello en lo que ustedes desean para su vida, no en aquello en lo que temen. Nuestras creencias sobre lo que somos y lo que podemos ser pueden determinar precisamente lo que podemos ser. Entonces, sí es importante que identifiques tus problemas, pero hay que empezar a dar poder y energía a las soluciones. Dice esta frase, si no puedes, debes, y si debes, puedes. Hace mucho tiempo empecé a estudiar con una profesora alemana. Y ella hablaba mucho sobre el tema de educación y cómo lo hacían en Alemania. Y hablaba de algo que se le llama el enfoque en las soluciones. Y a mí me parecía interesante, me parecía choqueante, de hecho me molestaba y yo decía, claro que no, porque aquí en México se hace de manera diferente. Tenemos que identificar cuál es la raíz del problema, quién tuvo la culpa, y eso solemos hacer cuando algo sale mal. Ustedes véanlo ahí en clase, cuando tienen un trabajo en equipo y alguien no participó y entonces tendemos a enojarnos. Y entonces ella nos platicaba de lo que sucede en Alemania en este enfoque y es un enfoque sobre las soluciones. Ok, ya tienes el problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo encuentro la solución? Y esa es una técnica que he llevado a mi vida personal y que he llevado a mis equipos de trabajo. Y me gusta ya el equipo de trabajo que tengo ahora porque pasa cualquier situación y nuestra mente siempre tiene que estar, ok, tenemos esta situación, ¿cómo la resolvemos? Y tenemos que trabajar en esa capacidad de aprender a solucionar problemas. Además, te quiero decir algo que normalmente nos van a pagar para que nosotros generemos soluciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de generarlo de distintas maneras. Si tienen ustedes por ahí un lápiz y una libreta, les voy a pedir que hagan en el lápiz y en la libreta pues un cuadrante. Aquí lo puse con una mariposa, pero bueno, pues en realidad es una herramienta de coaching y quiero que dividan su hoja justamente en 4. Y ya, me van diciendo cuando tengan por ahí su hoja. De hecho, les voy a dejar de compartir para poderlos ver. Van a doblar su hoja, pues a la mitad. Hagan, pues, así, 4 cuadrantes. Yo lo puse como si fuera la mariposa. Entonces van a ponerle en la parte de arriba, pues, ¿qué meta o sueño les gustaría conseguir? Algunos van a decir, ya, me quiero graduar con 10 de la universidad.
A lo mejor ya es muy tarde para graduarse con 10 y los semestres anteriores pues no le trabajaste tanto, pero sí podemos generar pues algo hacia el final. Entonces, ¿cuál es mi meta o sueño? Ok, luego del lado izquierdo vamos a trabajar el presente y del lado derecho vamos a trabajar el futuro. Entonces debió de haberles quedado pues más o menos una hoja como a la mitad. Y entonces del lado izquierdo ustedes van a trabajar el presente. En la parte de arriba, como está dividido en 4, van a ponerle la palabra mantener. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuáles son las cosas en el presente que ustedes quieren mantener para lograr ese sueño? Y entonces, ¿qué podría ser? Si ustedes quisieron, si ustedes le ponen ahí, oye, pues yo quiero tener un trabajo, ¿qué cosas podría yo mantener en esta etapa de mi vida? Ah, pues puedo mantener mi alegría, mi trabajo, mi inteligencia, a mis amigos, a mis papás, o sea, ¿qué es lo que yo quiero mantener en mi vida en el presente? ¿Sí? ¿Quedó claro? Más o menos. Sí, sí. Ya lo tengo. Luego en la parte de abajo, la palabra clave es cambiar. Entonces, en el presente necesito mantener algo, pero también necesito cambiar cosas. ¿Cuáles son las cosas que necesito cambiar para que ese sueño se cumpla? Porque muchas de las ocasiones decimos, ah, pues sí, quiero tener un empleo eh, dentro de una empresa multinacional como Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitarías cambiar? A lo mejor dejar de procrastinar, a lo mejor dejar de perder el tiempo. Ahora el celular te dice cuántas horas te pasas en el TikTok. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien grande porque luego nos preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre la gente que logra sus sueños y la gente que no? Yo siempre les digo la forma en la que utilizamos nuestro tiempo. No se trata de la cantidad de dinero que tengamos, no se trata de si tenemos o no a nuestros papás ricos, se trata de cómo utilizamos nuestro tiempo. Les quiero dar un dato duro en base a la estadística, que los mexicanos somos las personas que más pasamos tiempo en el celular, en redes sociales, en el mundo. En promedio, para que ustedes se den una idea, en una hora en los países asiáticos, más bien se tardan en promedio 2 horas. En México, los hombres se tardan en promedio 8 horas en el celular y ¿qué creen? Las mujeres nos tardamos en promedio 9 o más. Entonces, solo para que ahí administren al menos una hora de su tiempo que le dedican a TikTok. Entonces, ¿qué queremos cambiar en el presente? Bueno, pues una hora menos de TikTok. Luego, en el lado derecho, tiene que ver con el futuro. Entonces, ahí le van a poner todo lo que ustedes quieren obtener del futuro. Quiero obtener un ingreso, quiero tener un coche, quiero tener una casa, quiero obtener un título, porque también conozco a muchísima gente que se gradúa, pero que no se titula. Entonces, ¿qué quiero obtener del futuro? Y después en el cuadrante de la parte de abajo del derecho es qué debo evitar en el futuro. La palabra clave sería evitar. Entonces, nuestro cuadrante debió de haberles quedado con 4 palabras clave. En el presente, mantener y cambiar. Y en el futuro, ¿qué voy a obtener y qué voy a evitar? Y entonces, voy a evitar a las personas negativas, voy a evitar el alcohol, voy a evitar las drogas, voy a evitar relacionarme con personas que me lastiman, que me hacen daño. ¿Qué es lo que yo voy a evitar? Me voy a regresar a la presentación, Has. Ahorita tú me dices si ya, si lo ven. ¿Se ve, ahí, Has? Sí, sí se ve. Ok.
Bueno, me gusta esta herramienta muchísimo. De hecho, se la voy a mandar a Has en una foto para que se las pueda compartir, porque esta es una herramienta que comparte Tony Robbins, y él dice que existen básicamente como 5 pasos, ¿no? Para que nosotros podamos encontrar y trabajar en aquello que queremos en nuestra vida. Y entonces, el primero dice que te pongas a ti mismo en peak state. El peak state es un estado. Y ese estado tiene que ver con una situación de nuestras emociones. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto se sienten como muy tristes, muy tristes. Y entonces viene alguien y los abraza y pareciera que ese abrazo reconforta. Pues la verdad es que sí, porque un abrazo tiene el poder de cambiar nuestro estado de ánimo. Pero también lo tienen otras cosas, por ejemplo, bailar, salir a caminar, el poderse reír, el aplaudir, genera un cambio en nuestro estado de ánimo. Entonces, antes de que nosotros empecemos con nuestro proceso de planeación, dice, tienes que ponerte tú en peak state, ¿no? Mueve tu energía. Si sientes que te sientes deprimido, si sientes que te está ganando tu ansiedad, empieza a mover tu energía. Si se te da bailar, pues ponte una canción antes de hacer un examen, antes de algo que sea importante. Ayúdate como herramienta a mover tu energía. Y no estoy hablando de una energía esotérica, ¿eh? O sea, estoy hablando de nuestra fuerza vital, de nuestra energía física. Luego, en la segunda parte, el segundo paso dice, encuentra tu pasión. Y entonces tienes que revisar qué es lo que tú amas, qué es lo que odias, qué es lo que te apasiona, qué es lo que realmente quieres, cómo quieres manejar tu vida. Entonces, estas son algunas preguntas que ustedes pueden empezar a ir trabajando, empezar a contestar. El tercer paso tiene que ver con decidirte, ¿no? Entonces, en encontrar tu poder y empezar a generar aquellos resultados que tú quieres tener y ver en tu vida. El siguiente tiene que ver con tomar acción masiva y determinada, dice Tony Robbins. O sea, no basta con decir, quiero irme a vivir a Italia, quiero irme a vivir a Holanda, quiero ir a Francia, quiero vivir en Canadá. O sea, no sé, cualquiera que sea la meta que ustedes estén proponiendo, ahorita ustedes me contarán algunas de sus metas. Tienes que empezar a revisar qué es lo que necesitas hacer para irte, porque si no, esa meta no va a llegar. ¿Y hay cosas que podemos hacer nosotros el día de hoy? Sí. O sea, puedo empezar a revisar en internet, puedo empezar a hacer llamadas, puedo empezar a tener un botecito a un lado de mi cama, y aunque sea de a peso todos los días, pero le voy a poner de manera constante. Entonces, el paso 5 dice que tienes que ser SMART. Esto es como una forma de generar objetivos. No sé si ustedes llaman la parte de administración, pero dice que los objetivos tienen que ser SMART. Tienes que ser inteligente, tienes que ser honesto contigo, y bueno, tienes que empezar a generar pues cierto trabajo, generar estrategia. Hay cosas que tienes que cambiar en ti, generar una reingeniería. Por eso en la palabra, en la tabla que hicimos anterior, aunque yo en la presentación se las puse como una mariposa, en realidad pues es una herramienta de coaching, ¿no? Esta herramienta trabájenla, pónganla en un lugar visible, en su agenda, en su libreta, junto a su cama, empiecen pues, a tener presente aquello que ustedes quieren lograr. Y bueno, también dice que hay ciertas fuerzas que pueden ayudarnos a acelerar o que pueden rompernos literalmente en nuestras emociones y en aquello que queremos. Entonces tenemos que aprender a trabajar con nuestras emociones, a concentrar nuestro poder o a manejar el enfoque. Le llama mucho, él habla mucho del modelado, y a mí también me gusta, es decir, ¿quién logró aquello que yo quiero lograr? ¿Quién está en el lugar a donde yo quiero llegar? ¿A quién tengo que pedirle consejo? Pues aquella persona que ya lo hizo. Mucho cuidado de a quién le escuchamos consejos, chicos, porque normalmente solemos pedirle consejo a aquella persona que no lo ha logrado. Imagínate que tú le dices a una persona que nunca ha emprendido nada, que quieres emprender un negocio, ¿qué te van a decir? Pues que es difícil, que no se puede. Si tú le dices a alguien, es que quiero tener una casa, te van a decir, es difícil, no se puede. Quiero irme a vivir a otro país. No, pues es que eso es imposible. Cuando en realidad tú dices, oye, pero pues en el internet yo encontré un grupo
que se llama Mexicanas en el extranjero, que por cierto a las chicas que están en el grupo se los recomiendo, ¿no? A mí me encanta. Porque hay mujeres de toda parte del mundo, hay también de hombres, pero pues empiecen a revisar, ¿no? Hay grupos, vean tips, empiecen pues estar en contacto con personas que ya lo hicieron. Tiene que ver con nuestra sinergia y tiene que ver con el ambiente, pues explicado de manera muy rápida. ¿Cómo vamos creando un efecto mariposa de manera personal en nuestra vida? Pues hablando asertivamente, siendo amable, generando pequeñas cosas, tomando conciencia de lo que vemos y decimos. Y yo también los invitaría a que ustedes no menospreciaran el poder del cambio. Siempre pensamos que para que pueda haber un cambio en nuestra vida, los cambios tienen que ser muy grandes. Y la verdad es que el poder del cambio está justo en esas cosas pequeñas que hacemos de manera cotidiana y repetidamente. Entonces, hay que tener en cuenta que cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene consecuencias. Hay que empezar a tener en cuenta también que existe una relatividad en todo. Hay que empezar a cuestionar lo que nosotros estamos haciendo y la forma en la que lo estamos haciendo. Hay que adaptarnos a la incertidumbre. Creo que para los jóvenes eso es muchísimo más fácil que para nosotros que ya tenemos arriba de los 40. Para mí es algo que yo he tenido que aprender y creo que eso me hizo una persona bastante tolerante en la época de la pandemia, porque eran momentos que yo ya venía viviendo en mi vida. Hay que empezar a lidiar con la incertidumbre de decidir, no tengo un trabajo fijo, y bueno, pues hay que empezar a hablar de esta conexión. Hoy yo les quiero pedir que ustedes generen una acción y un compromiso con ustedes, porque si no, pues esta hora que hemos compartido, pues no habrá valido la pena ni para ustedes ni para mí. Entonces, ya generaron una meta, generen entonces una acción y un compromiso para ustedes. ¿Cuál puede ser una acción que puedan hacer ya? Tomar 1 litro de agua diario. ¿Cuál es una acción que puedes empezar a generar ya? Empezar a leer 30 minutos. ¿Cuál es una acción que puedes empezar a generar ya? Dormirte más temprano. Entonces, vayan ustedes ahí revisando qué es lo que les hace falta en su vida y generen ese compromiso para ustedes mismos. Al final, la competencia es el ladrón de la energía y nosotros tenemos que empezar a hacer el mejor resultado de lo que nosotros podemos ser. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Yo quisiera tener pues este espacio que nos queda de 10 minutos de preguntas y respuestas. Contarles también que, bueno, pues el transcurso de mi vida no ha sido fácil. Les platicaba de cómo fue mi circunstancia en el 2018, en el 2008. En el 2018 volví a pasar por una situación también muy compleja. Las personas con las que me había asociado me defraudaron, se llevaron todo el dinero de la empresa. Y a partir de ahí, pues hubo muchas situaciones a partir de las cuales reconstruirse. También hay situaciones complejas. Hoy estamos muy cerca de conmemorar el 8 de marzo, que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. También me he convertido en una activista feminista, aunque a muchos les hace como mucho ruido la palabra, también tenemos que entender cuál es el significado de esto. Y mucho ojo, chicos, porque en realidad la violencia se genera desde el noviazgo. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años y el 80% de los jóvenes en el noviazgo sufre de violencia. No solamente estoy hablando de la que puedan ejercer los hombres hacia las mujeres, sino también la violencia que a veces como mujeres estamos ejerciendo. Hay que aprender a darnos cuenta qué situaciones estamos viviendo y qué tipo de situaciones queremos vivir. Como resultados, después de todo esto que yo les he platicado, esto que ahorita les estoy compartiendo son algunas herramientas que aprendí en mi vida. Y bueno, pues uno de los resultados positivos que he tenido a partir de esto es que mi historia fue publicada en un libro que se llama Today's Inspire Latina. Si en un momento dado ustedes tienen la oportunidad de comprarlo, está en Amazon. Es un movimiento que se genera en Estados Unidos, que lo genera Jackie Camacho con la historia de latinas exitosas en el mundo. Y para mí fue un honor haber sido seleccionada en el volumen 7. Y bueno, los recursos que se juntan de la venta de estos libros es para justamente pagar
capacitaciones en temas de liderazgo para jovencitas como ustedes que están en la universidad. Creo que ustedes ya están por salir de la escuela, pero a lo mejor sería interesante poderlo revisar con las generaciones que están antes de ustedes. Son para chicas, para que se vayan a un entrenamiento a Chicago o a Nueva York en temas de liderazgo femenino. También, bueno, pues he tenido la oportunidad de ser representante de México ante distintos organismos como el Foro de la Alianza del Pacífico, que pues en la que es parte México, donde están países como Chile, Perú, Colombia. Y también, pues como parte de mi trabajo ahora tengo la oportunidad de estar y de trabajar pues en distintas partes del mundo. Como como activista feminista también les quisiera decir que la realidad de las mujeres sigue siendo una realidad difícil en el mundo, pero que el peor país para ser mujer es México. Aunque nosotros podamos tener la idea de que están los países, por ejemplo, como los musulmanes, sí, el índice que tiene México en la tasa de feminicidios es la peor del mundo. 11 mujeres mueren cada día víctimas de feminicidio. Tenemos ciudades, por supuesto, que tienen mayor incidencia en este tema. En Michoacán, que es el estado donde yo radico, por decirlo de alguna manera, Morelia es la tercera ciudad con mayores índices de feminicidio de nuestro país. Entonces es muy importante que no desestimemos las situaciones de lo que sucede el 8 de marzo. Por favor, no feliciten a sus compañeras. Y queridas, ustedes no feliciten a las chicas porque no se trata de una celebración de ser mujeres, se trata de una conmemoración, de ir revisando cuáles son los temas y todos los derechos pendientes de las mujeres, solo para que se den una idea y hablando en términos económicos, que es a lo que yo me he enfocado, que es la autonomía financiera y el empoderamiento económico. El 70% de las mujeres en el mundo, el 70%, muere en la pobreza. ¿Por qué? Porque como mujeres solemos generar pequeños emprendimientos, porque como mujeres solemos poner nuestra autonomía financiera en la mano de nuestros maridos, porque como mujeres no solemos tener cuentas de ahorro en el banco, porque como mujeres no solemos tener propiedades. Así que mucho cuidado de cómo manejan, chicas, sus finanzas. Están en una muy buena época de aprender de la historia de todas nosotras, que ya pasamos por ahí. Yo les platicaba, solamente para cerrar, cuando yo regresé después de ese 2008 a pedirle ayuda a mi familia, yo llegué con 500 pesos en la bolsa, una maleta y 3 niños a empezar de cero. Entonces, hoy hablamos de una realidad en mi vida de manera diferente y es justamente porque me atreví a tomar decisiones, porque me atreví a vivir en la incertidumbre y porque me atreví a ponerle fin a la violencia que estaba viviendo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad esta hora que hemos compartido. Los invito a que me sigan en redes sociales. En LinkedIn me encuentran como Lucy Ponce Ávila y la fanpage en Facebook como Lucy Ponce. Ya sé que utilizan más Instagram. Ya tengo Instagram. Estoy como Lucy Ponce Ávila. Entonces, bueno, por ahí déjenme un mensajito si esta plática fue de utilidad. Muchísimas gracias, Jazmín, por la invitación. Gracias a ti, sí, de verdad me emociona mucho el haberte escuchado. Mis compañeros están aplaudiendo en mudo. Pues muchas gracias, Lucy, y te vamos a entregar una constancia por tu participación en esta conferencia. Se va a proyectar en unos momentos, pero sí les quería agradecer y que es una persona que en verdad admiro mucho y que mi familia me admira demasiado. Permítame tantito. Sí, la constancia no la han publicado. ¿Alguna duda, chicos? Pregunta, ¿les agradó la charla? A mí en verdad que sí. A pesar de que me estaba sacando a cada rato, me agradó mucho la charla. Gracias, Lucy. Bueno, ya los que están en el salón no tengo manera de preguntarles, pero sí pueden levantar la mano si creen que la charla fue de utilidad. Si fue de utilidad, levanten la mano. Muchas gracias. Hay problemas con la
¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? Bueno, Lucy, te voy a leer la constancia, en un momento creo que la van a proyectar. La Universidad de Colima le otorga la presente constancia a María de la Luz Ponce Ávila por la presentación de la charla Efecto Mariposa, realizada a través de la plataforma Zoom el día de hoy, 7 de marzo de 2023, con duración de 1 hora y valor curricular en el marco del 8M de la UDC. Atentamente estudia, lucha y trabaja, Villa de Álvarez, Colima. Firma la maestra Carmen Elisa Aquiles Medina, directora del plantel de la Facultad de Letras. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Pues Gracias a ustedes Cualquier y a todos y a todas que nos están por ahí en aula taller. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Jazz, por este esfuerzo tan grande en donde se conmemora en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer. Y muchas gracias a ti, Lucy, por la apertura que has tenido con el alumnado de la Facultad de Lenguas Extranjeras. Realmente apreciamos el tiempo que invertiste. Estamos muy entusiasmados por esta conferencia y pues esperamos verte en algún otro espacio aquí dentro del plantel. voy muy seguido a Colima, así que invítenme y yo muy feliz. Gracias, Lucy. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Sí, espero verte pronto. Saludos. ¿Nos tomamos una foto? Claro, A ver. claro. Para poderla subir a redes. Ay, espérenme, que la cámara así en el peor momento de la vida. Listo, muchísimas gracias. Al ratito se la subo. Hasta luego. Gracias también a quienes nos hicieron la transmisión en Facebook. Bonita tarde.